Hola, bienvenidos a Viñetas. Hoy me gustaría hablar de Complot, una editorial que no duró muchos años, que sus publicaciones fueron un tanto dispersas, pero de una calidad general muy alta y con propuestas muy estimulantes, y que creo que vale la pena al menos hablar de ella, ¿no? Allá vamos. En los años 80 lo que primaba eran las revistas para adultos. Las revistas mensuales para adultos era el boom del cómic adulto. Había empezado el Totem en el 77 y Nueva Frontera con otras revistas, Boomerang y Blue Jeans. Tuten se había ido sumando con el 1984, el Creepy, el Comics Internacional, había aparecido el Víbora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hacía que cada vez hubiera más revistas. Y Norma, que era una agencia de representante de una agencia de artistas para colocar material en el extranjero, dibujantes, etcétera, se sumó sacando el CIMOC. El CIMOC había tenido una etapa anterior con otra gente y tal, pero empezó esta nueva etapa que dirigía Joan Navarro. Joan Navarro había fundado la librería Continuará, ¿no? Había participado en el primer catálogo de el TVO español clásico, etcétera, ¿no? Había participado en publicaciones del Club de Amigos de la Historieta, etcétera, etcétera. Llevaba ya bastante bagaje a esas alturas. Y empezó a dirigir el CIMOC. Pero él tenía una serie de inquietudes por una serie de autores jóvenes de ese momento, y esto acabó desembocando en lo que vino a ser el Cairo. Cairo era el NeoTVO, era una revista que defendía la línea clara, una concepción estética muy clara, valga la redundancia, y que se contraponía un poco a otro tipo de revista más juvenil, que era el Víbora. Entonces aquí vino también todos esos debates un poco banales de línea chunga contra línea clara, etcétera, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En el Cairo, pues empezaron a participar autores que ya habían publicado, igual en el Víbora, como Daniel Torres o Pérez Joan. Empezaron a aparecer clásicos que habían quedado olvidados hasta ese momento, como Blake y Mortimer, etcétera. Tenía un público bastante fiel, ¿no? Gallardo empezó a hacer sus historias humorísticas más alejadas del Makoki y la Vasca y todo eso. Y más o menos tenía su público. Y de hecho, a nivel crítico, a nivel de medios, pues funcionaba muy bien, ¿no? Porque yo me acuerdo de oír entrevistas en programas como La de Oro, autores del Cairo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las ventas no debían ser muy allá, y en un momento dado Rafael Martínez, el editor, decide que en el 30 se corta la colección porque no le salen los números. Los números no debían de salir tampoco tan mal, porque el parón fue de unos pocos meses, y a continuación volvió a empalmar con el 31 y la colección duraría bastante más, y cerrando ya en el 75, ¿no? Pero Joan Navarro, él defendía este tipo de revista, no estaba de acuerdo con que se cerrase la colección, etcétera, y decidió montar su propia editorial, que era Complot. Complot tuvo muchas líneas y a veces no fueron excesivamente duraderas, ¿no? Pero vale la pena ver un poco todo este bagaje que llegó a sacar, ¿no? No lo voy a enseñar cronológicamente, porque si no esto sería un follón y tampoco tiene mucho sentido. Prefiero hacerlo un poco por bloques, ¿no? Ya que un poco el motivo del abandono de Navarro, de Norma, y el querer montar esa editorial, y de hecho llevarse a una serie de autores con él, por eso supongo que se le puso a la editorial Complot, ¿no? Y el cierre de Cairo vino a ser sustituido, o quería ser sustituido, por esta revista, Complot, ¿vale? Esta es la primera edición, portada de Mariscal, ¿vale? Esto era como un número cero, y esto era un poco de presentación de los personajes, ¿no? De las series, de lo que se quería hacer, de alguna historia corta, de alguno de los personajes, etc. Este número hay una segunda edición, que es esta, que es con portada de Miquel Beltrán, y que el interior tiene alguna diferencia, ¿no? Porque hay algunas páginas que eran en bitono en la primera edición y en la segunda no lo son.
No me preguntéis por qué. Tiempo después apareció el número 1, portada de Max, y hasta aquí llegó la colección de Complot. Fue un poco burbuja que no llegó a ningún lado. Y es una pena porque se anunciaban series que prometían, ¿no? Como Los Fabricantes de Estrellas, que era un serial que iban a hacer Ramón de España y Roger. En el Complot había historias de autores que ya habían publicado en Cairo o que habían publicado en otras revistas como el Víbora o el Madrid o algo así, ¿no? Entonces aquí había historias de Miguel Beltrán, que guionizaba un serial, un álbum, Mujeres Fatales, que dibujaba Max. Había historias de Pérez Joan, historias de Sento, historias de Raúl, de Javier de Juan, en fin, un poco todo esto, ¿no? También incluso a veces te encontrabas cosas un poco inesperadas, como historias de Vázquez, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, era un camino prometedor. ¿Qué pasó? Que la revista pues quedó allí. El 0, el 1 y se acabó. Pero no quedó del todo cerrado el capítulo revistas de Complot, porque al cabo de un tiempo, en el año 86, Bruguera ya en sus últimos tiempos sacaría una nueva versión del TVO, que este sería el primer número, por ejemplo. Y entonces en esta edición pues habría material de Gallardo, de Perico Calambora, de Max haciendo el Balín y Balán, de Roger y Ramón de España, que hacían el serial de Los Fabricantes de Estrellas, que se había anunciado para Complot, pero empezó a publicarse aquí. Aunque lamentablemente nunca quedó conclusa la historia, el cierre de la revista en su séptimo número pues dejó la historia colgada y Roger se desentendió del asunto y no quiso acabar el álbum, aunque no le quedaban tantas páginas y que se hubieran podido recoger después en un álbum o algo así, ¿no? Buena pena. Aparte de esto, pues había algunas páginas del TVO clásico, de Coy, de Benejam, de los grandes inventores del TVO, todo esto. Y bueno, claro, a mí me hace bastante gracia esto de que pasasen del neo-TVO al TVO, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. También había material de procedencia franco-belga, ¿no? De Binet, de Regis Frank, etcétera, pero que a mí, sinceramente, es casi lo que menos me interesaba de eso, de la revista en general, ¿no? Aunque también aparece sí, por ahí también un cómic por el que tengo debilidad, que es el Aquiles Talón. Pero bueno. Ya os digo que salieron 7 números. Este sería el séptimo. Y este fue una odisea conseguirlo. Porque al cerrar Bruguera, que cerró de forma muy abrupta, muchas de sus colecciones, sus últimos números, este TVO, El Más Madera, una revista que sacaban en ese momento el Capitán Turano con historias nuevas, y que yo estaba siguiendo esas 3 colecciones, pues esos últimos números en Cataluña, que era donde yo estaba en ese momento, no se distribuyeron, curiosamente, pero sí se distribuyeron en otras partes de España, ¿no? Entonces, para conseguir estos números tuve que empezar a moverme de mala manera en mercadillos de segunda mano y todo esto durante un tiempo hasta conseguir esos números, porque yo sabía que habían salido esos números en otros lados, pero no en Barcelona, etc. Esto sería un poco el material revistas que sacó Complot. Ahora vamos a hablar un poco del material que salió en álbumes. Bueno, mentiría si dijera que no hubo más revistas, pero bueno, hubo esta, Clásicos del Cómic, que esto era una revista, un formato grande, un papel, no diré periódico, pero que intentaba simular un poco este aspecto de suplemento dominical americano y que recogía por entregas algunas series de cómics de prensa muy conocidos, ¿no? Brick Bradford, Jorge Fernando, Popeye, Radio Patrol, Mandrake, etcétera, ¿no? De algunas solo te publicaban una página y de otras te publicaban 4 o 5 páginas, ¿no? Agente Secreto X9 también aparecía, de Austin Briggs, etcétera. Pero bueno, esto venía un poco por la relación que tenía Navarro con Esteve, que era un editor que había estado sacando durante una serie de años Brick Bradford, Bull Rogers, Mandrake, etcétera, el Tarzán de Hogarth, etcétera, ¿no? Cuando la versión de Mandrake la dejó de continuar Esteve como editor, sí que la siguió sacando como director de la colección y hubo un número que lo sacó Complot, que sería este, ¿no? También hubo alguno de Jorge Fernando, me parece. Este interés en recuperar series clásicas no era solo de cómic americano, también se hicieron dos intentos más diferentes, que uno sería este, Chautaró, que esto era una colección dirigida por Antonio Martín,
de una colección llamada Pioneros de la Historieta. Este era el número 5 y único. Es decir, empezaron por el quinto, pues igual porque tenían ya el material. En la parte de detrás, pues se veía que había una cronología clara de lo que querían sacar, ¿no? Historias de Opiso, Mecachis, Apeles Mestres, etc. Pero bueno, no fue muy allá, solo salió este número y ya está, ¿no? Otra línea fue la de recuperación de clásicos del cómic franco-belga, conocidos sobre todo en Cataluña, como es La Patrulla de los Castores, La Patrulla de los Castors, de la que salieron 2 números. Esta colección en catalán había sido publicada por Anxaneta y en la revista Cavall Fort era muy conocida y se intentó recuperar un poco las ediciones de estos personajes, aunque solo duraron 2 números. Esto de publicar en catalán hizo también que sacasen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este álbum, 10 Visions de Barcelona, 10 Visiones de Barcelona, donde toda una serie de autores, de Alfonso Font, José María Beá, Pellejero, etcétera, pues hacían historias sobre Barcelona, sobre sus barrios, etcétera, ¿no? Es un álbum bastante interesante, lo que pasa es que es en catalán, los que no sepáis catalán, pues lo tenéis un poco más complicado. También salió este, El cementiri dels elefants, en catalán. Creo que también hubo una edición en castellano, pero no os lo quiero asegurar. Que esto era el intento de publicar a Chaland aquí en España, ¿no? Y del personaje de Freddy Lombard, etc. Bueno, la querencia de Navarro por Chaland continuaría en el futuro cuando él ya estaba de director en Glenat EDT, donde allí publicaría 2 álbumes de sus obras completas. Quedaron interrumpidas, pero al menos parte quedó publicado. En álbum también salieron así un poco iniciando colecciones que solo durarían un número. Hubo esta, que era La exploración, de la que solo salió este álbum, Mi cabeza bajo el mar, de Pere Joan, que es un recopilatorio y del que creo que ya os he hablado en uno de los vídeos de las 100 mejores obras del cómic español, etc., ¿no? Este álbum es formidable si no lo tenéis. También muy recomendado. Es precioso, es una preciosidad. Visualmente es precioso. Y después se empezaron a sacar las aventuras de Cleopatra en álbum. Con este álbum, Macao, que se había anunciado, pero al final no había salido en la revista, etcétera, etcétera, salió este álbum y que fue el último álbum de Cleopatra, porque a partir de entonces todo el protagonismo se lo llevaría Marco Antonio, sobre todo cuando empezasen las historias que se hicieron para el pequeño país, ¿no? Pero bueno, este era bastante simpático. Si os gusta Miguel Beltrán, pues la verdad es que está bastante simpático, ¿no? Y ahora sí que vamos a la colección gorda de complot de álbumes. La colección de álbumes más importante y posiblemente la colección más importante que sacó Complot en general, porque fue la más duradera, la que sacó más ejemplares y etcétera, era la colección Misión Imposible, una colección de álbumes que recopilaban material publicado ya anteriormente en otras revistas, ¿no? Fuera el Víbora o el Cairo o fuera lo que fuera, ¿no? Os comento algunos de ellos, os lo voy enseñando, porque es una colección que creo que ha quedado un poco en el olvido y que algunos álbumes han reeditado material de esta colección y hay otros que han quedado allí un poco perdidos, ¿no? Entonces, por si os interesa, saber que al menos esos álbumes existen. En fin, el primero fue este de Gallardo, el Pepito Majefesa y otras historias, que, bueno, ya hablamos un poco en el álbum de en el vídeo de Gallardo. Esto eran las historias que había hecho para los primeros números de Cairo, con un sentido del humor como muy loco, muy diferente de lo que hacía normalmente en el Víbora, que era mucho más agresivo. Esto era mucho más loco, mucho más collage, mucho más pastiche, con muchísimas referencias culturales, con mezclas de conceptos de cultura popular muy locos, etc., ¿no? Es un álbum muy divertido.
y de los primeros que se agotaron. El segundo sería este, La pirámide de cristal, un álbum largo de Cleopatra, la primera historia larga de Cleopatra y posiblemente uno de los mejores álbumes que ha hecho el amigo Mike, ¿no? El tercero sería este, Futurama, de Mitch Armut. Mitch Armut era una persona que le gustaba experimentar mucho en lo gráfico y que a veces sus historias se resentían un poco de esto, ¿no? Porque creo que priorizaba demasiado la parte gráfica, pero no deja de ser muy curioso ver el trabajo de este autor, ¿no? El ángel caído, las historias de Claudio Cueco, de Daniel Torres, que hizo para el Víbora. También otro de los dos clásicos conocidos del autor. Destino Gris, una historia que se había publicado en El Cairo, de Rouget y Montesol al guión. Una historia así como de aventuras marítimas, contrabando, algo así. Hace tiempo que no la he leído. La muerte húmeda de Max, que esto se había publicado, alguna historia creo que se había publicado en Cairo, pero que después había también historias por aquí de las que se habían publicado en el Víbora. Historias con Bitono, alguna colaboración con Pérez Joan, etc., ¿no? También de estos que han quedado un poco perdidos. A mí me gustan especialmente los trabajos de esta época, esas historias cortas que hacía Max en esta época, y la verdad es que las sigo disfrutando mucho. La historia de Garreres, un recopilatorio de historias de Mariscal, de sus Garreres. La lluvia blanca, de Pérez Joan, un serial que se había publicado en El Cairo, con un detective Michelin y estas cosas locas que le gusta hacer a Pero. El Livingstone contra Fumake, de Keiko y Mike, que creo que hay ahora una reedición reciente, no sé de quién era, Diablo o alguien así, no lo sé, ya lo pondré por aquí si lo encuentro. Pasaporte para Hong Kong, otro nuevo álbum de Mike Beltrán y Cleopatra que recopilaba las historias cortas que habían servido para los primeros pasos de este personaje. Surfing USA, de Jordi Wall. Surus Delirium, de Ta y Tepe Vigard, o sea, los hermanos Dagats, que recopilaban aquí material diverso de humor, con este humor absurdo suyo, que hemos comentado ya en algún vídeo anterior. Vidas ejemplares, de Montesol, antes de que dejas el cómic. Asalto de Mata, de Bartolomé Seguí, un caso de Feijó, de Simón Feijó, un detective así un tanto casposo, y bueno, aquí está.
Menudo viento, la primera recopilación que se hizo de material de Paco Mir, un dibujante que había trabajado en el TVO, que había trabajado en el Jueves, pero que después el TVO lo perdió, los cómics le perdieron porque se empezó a dedicar sobre todo a hacer de mimo y a ser uno de los miembros del Triciclo. En fin, una pena, porque siempre me han gustado mucho sus trabajos. Recientemente se ha salido un tomo que recopila bastante de este material. Creo que lo ha editado Planeta. Ya lo pondré por aquí. Terrorista, de Martí, también más historias del Víbora. Piso y Dora, más historias de Montesol. Museum de Garcés, el gran Garcés. Yo sigo luchando porque alguien edite un tomo recopilando sus portadas de las novelas de ciencia ficción de Ultramar, que me parecen todas brutales. Avarafobia, de Pascual Ferri. Modernas y profundas, de Gens Cifré. Cazando millonarios, de Sento. Raya, de Richard Mort. Historias raras de Montana. Como veis, este es el único número que el diseño de portada de la colección se fue a tomar viento, porque aquí esto era una parodia de las portadas de la EC, ¿no? Incluso pone EC aquí en pequeñito.
El proyecto Cíclope. El proyecto Cíclope de Miguel Calatayud era la continuación de una obra anterior, publicada por Arrebato, que era La Pista Atlántica. Ahora hay una edición en álbum que recopila las dos historias. Era una historia en plan detectivesco con elementos futuristas. Esto que era una reedición, que era el Makoki, el primer álbum de Makoki que ya había publicado la R 6 años A. Y moscas moscas patinadoras de Saladrigas. En fin, esto, si uno lo mira en conjunto, esto es el retrato de toda una generación de autores. Faltan pocos autores importantes de esta generación. Está Pedro Joan, está Max, está Daniel Torres, está Montesol, está Mique, está Kiko, o sea, está Tomeu Seguí, está Saladrigas, en fin, están prácticamente todos. Y supongo que esta colección sí que más o menos debió de aguantar mínimamente. Esta colección, por cierto, se la compré a Navarro porque tenía varios lotes completos y se los quería quitar de encima, y en su blog Viñetas anunció que iba a hacer esto y se lo pillé porque tenía algunos pero me faltaba mucho y dije, mira, así los tengo, y además tiene la gracia esto de que te viene directamente el editor y todo esto. Pero esto en cuanto a cómic. Complot tuvo también un papel fundamental en el tema de teoría del cómic, y de eso vamos a hablar ahora. Complot fue fundamental en cuanto a teoría de cómic por una revista, esta, Crazy Comics. Este es el primer número, aparecido a finales del 89, tema Batman, porque la película de Jim Burton se acababa de estrenar. Entonces, aquí pues había artículos, noticias, un checklist de las novedades del mes, opinión, etc. Era un formato comic book, que era un formato que se estaba imponiendo claramente en eso a finales de los 80, y que tenía, aparte de Navarro como editor, tenía a 4 personas que eran las básicas de la revista al principio al menos, ¿no? Que eran Tino Regueira, que venía a hacer un fanzine que se llamaba Continuará, que era el director, y después había 3 subdirectores, o no sé cómo llamarlo, que eran Juan Carlos Gómez, que venía a hacer un fanzine estupendo que se llamaba Bocatas, y después Alexa Marang y José Ángel Cano, posteriormente Cano con K, el dibujante que muchos conocerán igual por sus trabajos en Marvel, en DC, etc., que habían hecho un fanzine que se llamaba Shuriken, si no me recuerdo mal. Bueno, pues los 4 empezaron a hacer una revista mensual sobre novedades del cómic. Entonces era una revista que inicialmente funcionó bastante bien a nivel de recepción en las tiendas especializadas, al menos a las que yo iba, ¿no? El segundo sería este, es dedicado sobre Marvel, y donde había, por ejemplo, un artículo muy chulo de Miguel G. Saavedra, donde hablaba de la generación vértice. Y es un término que después mucha gente ha asumido, incluso han empezado a salir generación forum, generación bla 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 bla. Pero yo la primera vez que oí hablar de este tipo de cosas como generación tal fue en este artículo de Miguel, ¿no? El tercero fue el Capitán Trueno, una de las debilidades de Navarro. El cuarto, especial años 80, aquí ya con una portadita nueva de Beroy, por ejemplo. Había algunas portadas nuevas bastante guapas en la revista. El quinto era un especial Alan Moore. El sexto era este especial, este número que llevaba un artículo bastante largo sobre Kay Giffen, portada de Carlos Pacheco, por cierto. El artículo de Kay Giffen, por cierto, lo escribí a medias con Jorge González. Lo que pasa es que a mí no sé por qué pusieron Jorge González y Jaime. Y ya te apañarás, ¿no? Pero bueno, cosas de estas que pasan. El séptimo lleva esta portada tan guapa de Pascual Ferry, etc. Pero, aunque es que tampoco voy a enseñarlos todos, pero por ejemplo, había este también, este número que lleva una portada de Iba, una entrevista a Iba y otra a Vázquez, etc., ¿no? Pero posiblemente el número que provocó más ampollas en ese momento fue este, un especial, un anuario de 1989, donde había un artículo donde, vamos, que
se cargaba un poco alegremente, no solo el género, los cómics de superhéroes, sino también que insultaba un poco gratuitamente a los lectores, ¿no? Bueno, supongo que eso provocó que saliesen en fanzines quejándose de este artículo, que hubiera respuestas de la revista. Bueno, hubo un poco fuera. Uno se pregunta a estas alturas y con el tiempo pasado si realmente sirvió de algo todo este jaleo y si a alguien le preocupó, aparte de los que más o menos estuvimos implicados en toda esta movida, ¿no? Supongo que no, pero bueno, ahí queda, ¿no? De todas formas, la revista duró un poco más. Después, Navarro la dejó, los últimos números los sacó una empresa que se llamaba Kamandi, no sé qué, que no sé ni quiénes eran, no lo sé. Y que acabó un poco la revista un poco de mala manera, ¿no? La influencia de Crazy Comics creo que es bastante evidente en posteriores publicaciones de cómic, ¿no? Si al poco de cerrar Crazy Comics empezaría una nueva revista que sería Lumberland, editada por Camaleón, y donde los editores eran Juan Carlos Gómez, Alex Amarang, etcétera, ¿no? Entonces ellos cogieron un poco el relevo de lo que era Crazy Comics con su propia revista, una revista que además duró un tiempo bastante considerable, ¿no? Evidentemente, también este tipo de formato, tipo comic book, etcétera, pues también es evidente que se ha mantenido en revistas bastante más conocidas como puede ser la de Dolmen, ¿no? O las que han seguido, las que salieron también durante una temporada, como era el Dentro de la Viñeta, como era el Nemo, como era otras, el Volumen, etcétera, ¿no? El Yellow Kid, etcétera. Uh, Visto desde todos estos años que han pasado, aunque Complot fuera una editorial un poco caótica, un poco errática, porque sus publicaciones muchas eran como disparos perdidos, colecciones de un número, colecciones de dos números, cosas un poco así. Sí que es cierto que había un intento de recuperar material clásico, que había un interés en potenciar material moderno, sobre todo de una generación de autores españoles, que algunos de estos álbumes que os he enseñado en Misión Imposible no se han reeditado y que es material de primera calidad y que yo os aconsejo que intentéis al menos leerlos si tenéis opción. Que intentaron hacer una revista que no fuera nada parecida a lo que se estaba haciendo en esos momentos, como era el Complot barra el TVO de Ediciones B. Y bueno, yo es una editorial por la que siempre he tenido bastante cariño y porque, bueno, hoy me ha dado por esto. Y espero que os hayáis entretenido con este repaso y que igual alguno de estos cómics que os he enseñado os apetezca acercaros a ellos, ¿no? Y poco más. Otro día, otra cosa. Nos vemos. Salud.